En el nombre de Cristo Jesús, Señor. Amén y amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Como hace un tiempo atrás, cada vez que se me ha dado la oportunidad de hablar de la palabra de Dios, me he tomado la tarea de hablar de libros de la Biblia que son cortos para en una sola prédica tratar con ellos. En la mañana de hoy vamos a hablar sobre el libro del profeta Abdías. Busque allí en sus Biblias el libro del profeta Abdías. Sucede algo, hermano. Yo sé que no pasa aquí en esta congregación, pero mayormente los cristianos, cuando se reúnen o cuando asisten a la congregación y una persona se para aquí enfrente a traer un mensaje, todos esperamos casi siempre que si tenemos un problema económico, el hermano habla acerca de la prosperidad. Que si tenemos un problema de salud, el hermano hable sobre la salud. Que si tenemos un problema matrimonial, el hermano hable sobre el matrimonio. Y una vez escuché una cita de un autor, no recuerdo el nombre en este momento, que decía de manera irónica: seguramente Dios debió haber sido el peor maestro de todos, porque todo el mundo quiere mejorar el mensaje que Él ya dio. Todo el mundo quiere añadirle una mejor interpretación, quiere añadirle un poquito más de motivación de lo que ya está escrito. Y yo me he tomado la tarea de hablar únicamente lo que Dios dijo en su palabra. Y hoy vamos a hablar únicamente lo que dice Dios en el libro del profeta Abdías, porque yo confío que lo que Dios dijo es suficiente. Dice la palabra de Dios que cuando Dios habló se creó el universo. Y yo creo en esta mañana que con lo que Dios habló en su palabra puede dar vida a vuestros corazones, puede darles esperanza a los que están dolidos, puede darle alivio al que esté cansado. Y eso es lo que yo vengo a hablar en esta mañana. El libro de Abdías, ¿lo consiguieron? Es el libro más corto de todo el Antiguo Testamento, 21 versículos, sencillo. No se alegren porque eso no significa que voy a predicar rápido. Dice el versículo 1: visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. Pause allí. ¿Qué dice la palabra del Señor en ese texto? Que es un mensaje de Dios a la nación de ¿qué? Edom. Hermanos, si este libro es cortísimo, pero como nosotros no sabemos muchas veces quién es Edom, quiénes son las naciones que se nombran allí y por qué suceden las cosas, a veces nos parece irrelevante en nuestras vidas. Decimos, bueno, ¿qué tiene que ver? Yo no me llamo Edom, el Señor no me está hablando a mí aquí. Pero déjeme decirle, hermano, en esta mañana que sí es para usted este mensaje, especialmente para usted. ¿Quién era Edom? Vamos a empezar respondiendo esa pregunta antes de analizar los 21 versículos del libro. La ciudad de Edom fue una ciudad que era pariente de Israel. Quiero que guarden eso allí. Si tienen allí en sus Biblias, en el libro allí física, pueden subrayar Edom y ponen allí pariente de Israel. El nombre del profeta Abdías significa siervo o adorador del Señor. Pueden escribir al lado del nombre de Abdías, siervo o adorador del Señor. ¿Cuándo se escribió este libro? Entre el año 586 a.C. y el 553 a.C. No se sabe exactamente qué año, pero se sabe que entre esos dos periodos. ¿Por qué razón? Porque se habla de un acontecimiento pasado, que fue la destrucción de Israel por parte de Babilonia, que fue en el 583, y se habla de un acontecimiento futuro, que fue la destrucción de Edom, que ocurrió en el 553 a.C. Es decir, que está en el medio de esas dos fechas. Ahí se escribió el libro de Abdías. Pero nuevamente, ¿quién fue Edom? Para nosotros entender quién fue Edom, debemos remontarnos a el libro de Génesis, capítulo 25. ¿Quién fue Edom? ¿Y por qué dice el hermano que es familia de Israel? No sé si ustedes recordarán que el patriarca Isaac tuvo 2 hijos gemelos. Uno se llamaba
¿Y el otro? Muy bien, Esaú y Jacob. Y dice la palabra del Señor en el versículo 20 al 23 de Génesis 25 lo siguiente: y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel arameo de Padán Aram, hermano de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer. Y los hijos luchaban dentro de ella, y dijo Rebeca: si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. O sea, ella estaba impactada por lo que estaba sintiendo dentro de ella. Bueno, las mujeres que aquí han tenido hijos deben saber que solamente tener uno es difícil, imagínense dos. Y peor si los dos se están peleando dentro del vientre, imagínense ese dolor. Y esa mujer fue y le consultó a Dios por qué estaba pasando eso. Y fíjense lo que Dios le respondió. Versículo 23. Y le respondió Jehová: 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas. Un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Hermanos, antes de que naciera Jacob y Esaú, Dios ya le había dicho a Rebeca que iban a salir 2 naciones de allí y que iban a ser enemigas. Y además que el mayor serviría al menor. Desde antes del nacimiento ya Dios había predicho que iba a haber una rivalidad entre Israel y esa nación, que es Edom. ¿Y por qué la nación de Israel se llama Israel y la nación de Esaú se llama Edom? Es interesante también resaltar que luego Jacob le hizo una trampa a su hermano y le robó la primogenitura. Eso se encuentra desde el versículo 27 al 34 de Génesis 25. Y dice en el versículo 30: y dijo a Jacob, Esaú: te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre. Versículo 30. No sé si están ahí conmigo. Fue llamado Edom. Entonces, ya vimos, hermanos, que hay un parentesco entre la nación de Israel y la nación de Edom. Ellos son parientes. Hermanos, pero eso no fue todo. Luego de que Jacob le robó la primogenitura a Esaú, otra cosa también le robó. Le robó la bendición paternal. En ese entonces la tradición, y era profético, los padres imponían las manos sobre sus hijos y le declaraban una bendición de parte de Dios. Y no es como ahora, hoy en día, que los hijos le piden la bendición al papá y el papá solamente: Dios me lo bendiga. No, eso era algo solemne, o sea, era algo que se esperaba. No sé exactamente qué edad tenía Esaú cuando se la pidió a su padre. Ya su padre estaba a punto de morir y el padre le dijo: ve a cazar algo, prepárame tal comida y cuando vengas yo te doy la bendición. Jacob se vistió como Esaú y fue y le robó la bendición a su hermano, porque su padre era ciego y no podía distinguir entre uno y el otro. Entonces Isaac le dio la bendición a Jacob, y cuando Esaú se enteró, juró dentro de sí: yo voy a matar a mi hermano. Fíjense, desde ahí empieza el problema entre Edom e Israel. Desde la hermandad de Esaú y Jacob, ya desde ahí habían problemas. Esaú juró que iba a matar a su hermano, y pasaron varios capítulos donde Esaú estuvo buscando a Jacob para matarlo, hasta que por misericordia de Dios y el acto de providencia de Dios, ellos se reencontraron. Y la Biblia no nos explica por qué, pero Esaú le perdonó la vida y se reconciliaron. Hubiese sido lindo que hasta ahí hubiese terminado todo, pero no, porque Esaú tuvo hijos y Jacob también, y la rencilla entre los 2 hermanos se transportó a sus hijos, y aunque ellos 2 se reconciliaron, sus hijos siguieron odiándose. Y fueron miles y miles de años de rencor entre una familia y la otra.
que incluso luego de que Israel estuvo cautiva en Egipto, pasaron más de 430 años ellos allí, y cuando Dios los liberó y los llevó a la tierra prometida, pasó algo interesante. Vamos, ayúdame con la primera diapositiva. Pasó algo interesante. En el capítulo 20 de Números, no lo vamos a leer por cuestiones de tiempo, cuando ellos iban camino a la tierra prometida, en el camino estaba la ciudad de Edom. No sé si ven ahí. Esta es la travesía de Israel. Y allí estaba Edom, en esta zona. Cuando ellos tenían que pasar por ahí para llegar a la tierra prometida, le mandaron unos mensajeros al rey de Edom y le dijeron: por favor, déjanos pasar por en medio de tu tierra, iremos por el camino real, es decir, por la carretera principal, y no nos saldremos ni a la derecha ni a la izquierda, o sea, no vamos a causar ningún problema, le dijeron, solo queremos pasar. Y el rey de Edom le dijo: no, si ustedes ponen un pie en mi tierra, yo sacaré mi ejército y los destruiré. Y uno dirá: pero tantos años pasaron, ¿y por qué ese rencor? Bueno, por lo que había pasado con Esaú y Jacob. No, ponlo un poquito pequeño. Vuelve a poner pequeño, eso. Fíjense, ellos tenían que pasar por acá para entrar directamente a la tierra. Pero como Edom no los dejó pasar, ellos les tocó rodear toda la tierra de Edom, irse por el desierto oriental, que era un lugar terrible, no había agua, no había comida. Ellos tuvieron que pasar todas esas calamidades debido a que Edom no los dejó transitar por su tierra. Y todo eso se debió ¿a qué? A un rencor, a un odio que fue transportándose año tras año. Aunque Esaú y Jacob ya habían muerto, sus hijos siguieron odiándose. Luego de eso, a pesar de todas las discordias que tenían, Dios le dice al pueblo de Israel en una de las leyes del Deuteronomio, no vamos a buscar la cita, pero cuando tengan oportunidad lo buscan en sus casas. Dios le dice que traten bien a los edomitas. Dios a Israel le dice: traten bien a los edomitas porque ellos son parientes suyos, a pesar de lo que vivieron. Igual Dios le dijo: ustedes no traten mal a ellos, aunque ellos lo trataron mal a ustedes, no lo hagan. Sin embargo, a pesar del mandamiento de Dios, Israel y Edom siempre tuvieron conflictos. Pasaron la época de los jueces, pasaron la época de los reyes. Fue Saúl rey, y lo primero que hizo Saúl cuando fue rey, atacar a Edom, y lo conquistó. Cuando David cogió el reinado, un hombre conforme al corazón de Dios, ¿sabe qué hizo David? Lo mismo, atacó a Edom y lo conquistó. Dice en una ocasión que estuvo 6 meses el ejército de Israel en la tierra de Edom hasta que mató a todos los hombres que había en esa época. Unos pocos lograron escapar y de ahí se volvió a edificar otra vez Edom. Entonces ya vemos el problema del rencor y el odio, hermanos. Mire cómo llevó a 2 naciones hermanas a tener esos conflictos. Pero eso nos lleva a una pregunta: ¿por qué en el libro de Abdías, que fueron miles de años luego de estos acontecimientos históricos, Dios decide castigar a Edom? ¿Por qué razón? ¿Porque no los dejó pasar? ¿Por las guerras que tuvo con Israel? ¿Cuál fue la razón primaria de que Dios haya anunciado el juicio definitivo contra Edom? Y eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. Volvemos al libro de Abdías, capítulo 1. Abdías capítulo 1, versículo, bueno, tiene un solo capítulo. En el versículo 1 vamos a leer. Perdón, ya Abdías, aquí está. Ahora sí, ya entendemos el contexto del libro. Ahora vamos a estudiar el libro, hermanos. Versículo 1. Yo quise ponerle unas partes a este mensaje para que podamos hacerlo más fácil de entender. La parte 1 de este mensaje es el anuncio de la venganza de Dios. Y más adelante vamos a ver por qué. Versículo 1. Visión de Abdías,
Jehová el Señor ha dicho en cuanto a Edom: hemos oído el pregón de Jehová, y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. ¿Qué pueblo? Edom. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones. Estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, ¿qué dices en tu corazón? ¿Quién me derribará a tierra? Fíjense, la primera parte de por qué Dios castiga a Edom se encuentra en el versículo 1 y 3. Era un pueblo soberbio, se creían invencibles. Ayúdame por favor con la siguiente imagen. No sé si ustedes sabían y han visto estas imágenes, que es la ciudad de Petra. Actualmente se le conoce como la ciudad de Petra. Siguiente imagen. A ver, es una ciudad que está dentro de unas montañas y tiene una construcción bastante interesante. No sé si te han visto estos monumentos. Conocida históricamente como la ciudad de Petra. Bueno, allí vivía la nación de Edom, esa era su ciudad principal. Fíjense cómo es la forma arqueológica como se construyó esto dentro de las montañas. Tenía una fortaleza rocosa natural que podemos decir que era impenetrable. Fue la única nación que hizo eso. Construyó su ciudad dentro de una montaña. Y ellos dentro de sí decían: nosotros somos invencibles. ¿Qué ejército va a poder contra esa montaña? En ese entonces no existían los misiles, no existían los tanques de guerra, solo habían caballos y lanzas. ¿Qué ejército iba a poder destruir esa ciudad? Bueno, eso es lo que ellos pensaban. Y dice el versículo 3, como leímos: tú que moras en las hendiduras de las peñas. ¿Sí vieron ahí? ¿Dónde viven ellos? Dentro de las hendiduras de las peñas. Podemos de una manera entender que la palabra de Dios es verídica. Un libro que se escribió miles de años atrás. Miren lo verídico que es, hermano. Allí estaba la nación de Edom. Y dice el versículo 4: si te remontares como águila, y aunque entre las estrellas pusieras tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Bueno, ustedes que son orgullosos, nación de Edom, que ustedes se creen invencibles delante de mí, dice Dios, aunque se monten, hagan su morada ya en las estrellas, de ahí yo los tumbaré. Hoy en día los científicos tratan de conseguir un escape a la Tierra, quieren hacer una civilización en Marte, quieren hacer una civilización en Júpiter. Hermanos, no importa qué planeta se vaya el ser humano, si están en contra de Dios, de allí Dios los va a derribar, dice la palabra. Bueno, en ese entonces no se podía hacer, pero hoy en día vemos que el ser humano ya pisó la luna. Pero aún si se van a la luna huyendo de la ira de Dios, hermano, nadie puede huir de la ira de Dios. Todo está en las manos de Dios. Vayamos más adelante, el versículo 7. Además de Dios anunciar que iba a destruir Edom, Él dice cómo lo iba a destruir. No fue con un maremoto, no fue con meteoritos, sino usando su propio orgullo en contra. Ellos creían que ningún ejército podía entrar por sus puertas. Y fíjense lo que dice el versículo 7. Todos tus aliados te han engañado, hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazo debajo de ti. No hay en ellos entendimiento. Versículo 8. No haré que perezca en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Ya ven que Edom sí es Esaú. El versículo 8 nos lo aclara. ¿Cómo iba a destruir Dios a Edom? A través de sus propios aliados políticos. Edom era una nación orgullosa por su geografía, pero también por sus alianzas estratégicas. Cuando Dios decidió castigar a Israel por medio de Babilonia, pasó unos años antes, ¿qué hizo Edom?
Edom fue uno de los aliados de Babilonia, es decir, dentro del ejército que atacó a Israel estaban combatientes edomitas. Ellos se unieron a Babilonia, pero Dios, de manera de castigo, les dice a ellos que por esas mismas alianzas Él iba a destruir a Edom. Y eso hizo. En el año 553 a.C., la nación que destruyó a Edom fue Babilonia. La nación que ellos se le unieron para destruir a Israel, esa misma nación se le volteó, dijera la forma como se habla en el coloquial. Entonces, ¿cómo Dios iba a destruir? Por medio de sus propios aliados. Y así ya entendimos el anuncio de Dios. Ahora pasemos a la segunda parte del mensaje, la causa. Preguntamos al principio, ¿por qué Dios decidió entonces castigar a Israel? ¿Por cuáles de sus pecados? De tantos. ¿Cuál fue el que Dios dijo, hasta aquí llegó mi misericordia? Versículo 10 al 14. Y aquí podemos ver 7 veces que se repite la palabra no debiste. Si usamos los signos de puntuación, llegamos a usarlos 8 veces. Ya les voy a explicar cómo. Pero la razón por la que Dios va a destruir a Edom es la siguiente: por la injuria a tu hermano Jacob te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante, llevaban extraños cautivos su ejército, y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre el Jerusalén, tú también eras como uno de ellos. La razón por la que Dios va a castigar a Edom es por esta razón. Porque el día que destruyeron a Israel, Edom estaba ahí, ayudando a la destrucción. Por tanto, pues, versículo 12. Número 1, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano. Cuando dice el día de tu hermano, el día del castigo, o sea, el día que tu hermano sufrió, Israel. En el día de su infortunio. Segundo, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron. Número 3, no debiste haberte jactado en el día de la angustia. Número 4, no debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto. Y si usamos el signo de puntuación también, ni haber echado mano a sus bienes en el día de su calamidad. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapaban. Ni debiste haber entregado a los que quedaban en el día de la angustia. Fíjense las 8 cosas terribles que hizo Edom contra Israel. El día que destruyeron a Israel, primero él estaba mirando. Su deber como hermano era ayudarlo, no mirar. Porque eran sus hermanos de sangre. Y a pesar de las diferencias que tenían, Edom tenía un deber moral de ayudar a su hermano. Delante de Dios, no por Israel, porque Israel también siempre tenía conflicto. Pero lo que predomina ahí es el mandamiento de Dios. ¿Por qué Edom debió haber ayudado a Israel? Porque era su hermano y no lo hizo. Versículo 12, no debiste haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. Además de mirar, ellos se alegraron. Dentro de sus asambleas se gozaron, dijeron, al fin destruyeron a Israel. Fíjense cómo dice, no debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de su angustia. 3 cosas que hicieron: miraron, se alegraron y además se jactaron. Y esa es la razón por la que Dios decide juzgar a Edom. Versículo 13, además de esas 3 cosas que hizo, fíjense otra cosa que también hizo. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo. Eso nos revela que en la invasión a Israel, Edom estaba también involucrado. Ellos también entraron. De hecho, hay un libro apócrifo
fuera del canon bíblico, que es un libro histórico en realidad, que se llama Primera de Esdras, en el capítulo 4 se narra que en realidad quien destruyó el templo de Salomón en Israel cuando Babilonia entró fueron los edomitas. Los babilonios no tenían la costumbre de destruir los lugares importantes, ellos solamente los saqueaban, pero ellos dejaban porque eso les servía como estructura para ellos gobernar. Pero los edomitas que estaban allí entraron por las puertas de Jerusalén y quemaron el templo y lo destruyeron. No debiste haber entrado por la puerta de mi pueblo, dice el Señor en el día de su quebrantamiento. No debiste haber mirado su mal en el día de su quebranto, ni haber echado mano de sus bienes en el día de su calamidad. Ellos también saquearon la ciudad. Ahí podemos ver, hermanos, que no hay nada que se le pase a Dios. Dios es un Dios que mira todo. Y aún una pequeña ofensa que nosotros hagamos o que otra persona nos haga a nosotros, Dios lo toma en cuenta. Por eso, la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que una espada de dos filos. Porque cuando nosotros escuchamos el carácter de nuestro Dios poderoso, nosotros tememos a ese Dios y lo respetamos. Por eso es tan difícil que una persona que no lee la palabra se dé cuenta de sus propios pecados. ¿Por qué? Porque él se compara con el violador, se compara con el asesino y dice, bueno, yo no estoy tan mal. No, hermano, no se trata de que tú te compares con el violador, con el asesino. Compárate con la palabra de Dios y ahí tú te vas a dar cuenta de lo sucio que estás. Y cuando te des cuenta de lo sucio que tú estás, tú vas a clamar misericordia a Dios. Dice la palabra del Señor que Dios escucha a los humildes, pero a los soberbios los mira de lejos. ¿Y en qué se basa la soberbia? En creerse más de lo que uno es. ¿Y por qué los creyentes y los cristianos nos creemos a veces más de lo que no somos? Porque no leemos la palabra que nos muestra quiénes somos. Versículo 14. Tampoco debiste haberte parado en las encrucijadas. Esto fue uno de los actos de guerra más criminales que hizo Edom. Luego de que destruyeron la ciudad, saquearon los bienes, quemaron el templo, no conforme con eso, ellos se pusieron escondidos en los caminos para que los que iban huyendo, o sea, los israelitas que quedaban vivos, los mataban. Actualmente eso se conoce como un acto de guerra, un crimen de guerra, según las leyes internacionales que se han hecho en casos de guerra. Cuando una persona se rinde, tú no puedes matarlo, porque esa persona ya se rindió. Esa persona ya levantó las manos, soltó las armas. Y ellos, en el versículo 14, dice que ellos se paraban en las encrucijadas para matar a los que de ellos escapasen. Y además de eso, a los que no mataban se los entregaban nuevamente a Babilonia para que Babilonia los convirtiera en esclavos. Los edomitas, por el odio que sentían por Israel, hicieron todas esas cosas. Y es terrible, hermano, uno ver cómo estos hermanos de sangre se mataban los unos a los otros. Pero no nos vayamos tan lejos, eso pasa hoy en día. Los hermanos, los primos, los tíos se atacan entre ellos por la herencia, por la casa, por el carro, porque el uno un día estaba tomado y le dijo algo que no debía, y un rencor eterno entre hermanos. Qué problema tan grave, hermanos. Yo no sé si a ti te ha pasado eso. No sé si ustedes en este momento están viviendo esa situación, hermanos. Pero en cuanto dependa de ustedes, hermanos, no sean el que guarde rencor a otra persona. Porque miren las consecuencias del rencor en la vida de las personas. Eso no solo te afecta a ti, como debió haber afectado a Jacob y a Esaú, afectó a miles de generaciones, hasta que llegaron a este punto de destrucción. Hermano, hoy en día y en la historia nos ha demostrado que así como el amor es la fuerza más grande del universo, la segunda más grande, yo podría decir que es el odio. ¿Qué hacen? No quiero meterme en cuestiones de políticas, pero ¿qué hacen los gobernantes cuando están en el poder o cuando quieren llegar al poder? Sencillo, si quieren unir a las personas en base a ellos, buscan un chivo expiatorio a quien
alinear el odio de las personas. La razón por la que el país está mal es por tal nación que nos hizo tal cosa. No, la razón por la que el país está mal es por los partidarios de tal partido. Y todos se unen en contra de esa persona. Y personas terribles terminan llegando al poder usando el odio como recurso. La historia nos ha demostrado que personajes como Hitler llegaron al poder, ¿saben cómo? Canalizando el odio de los alemanes hacia los judíos. Todos los alemanes se unieron en el pensamiento de que los judíos eran sus enemigos y apoyaron a Hitler. Cuando Hitler llegó al poder, atacó y asesinó a millones de judíos. ¿Ven lo terrible que puede ser el odio? Y no nos vayamos muy lejos. Hace unos años atrás, un joven de nacionalidad venezolana aquí asesinó a una mujer embarazada. Y eso se tornó en una violencia sin fin de los ecuatorianos contra los venezolanos contra los ecuatorianos. Y desde afuera, uno mirando en retrospectiva, uno ve lo ridículo que es eso. Porque el que mató a la muchacha fue un venezolano, no todos los venezolanos. Y la gente se veía en los videos como iban y saqueaban las casas de los venezolanos y las quemaban las bienes y los sacaban a patadas. Y uno diría, qué ridículo. Esas personas no te hicieron nada a ti, ¿por qué les tienes odio? Porque el odio es ciego. El odio no mide sus consecuencias. El odio solamente odia. Y cuando tiene la oportunidad hace daño. Yo quiero pedirte, hermano, y el Señor a través de su palabra quiere enseñarnos en este libro las consecuencias del odio. Libra tu corazón del rencor. Libra tu corazón de alguna deuda. Libra tu corazón de una persona que te ofendió en el pasado. Líbrate de eso, hermano. Porque no sabes el daño que puede hacer a tu vida, a tus hijos y a tus familiares. Esa fue la razón del juicio de Dios. Y la tercera parte de este libro, yo lo dividí desde el versículo 15 hasta el versículo 21. Dios, además de anunciar el juicio, de dar las causas del juicio, también habla acerca de una bendición. ¿Por qué? Porque los edomitas atacaron al pueblo de Dios. Un pueblo imperfecto, sí, lleno de defectos, sí, de idolatría, sí, pero era el pueblo de Dios. Y el que se mete con el pueblo de Dios tiene problemas. Dice el versículo 15 hasta el 16. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Como tú hiciste, se hará contigo. Tu recompensa volverá sobre tu cabeza. Esto es un mensaje para Edom, recuerden. De la manera que vosotros bebisteis en mi santo monte, beberán continuamente todas las naciones. Beberán y engullirán y serán como si nunca hubiera sido. Dios, además de advertir el juicio y de dictar su sentencia, habla también de un día de juicio final. El día que Cristo venga, nosotros sabemos que será el día del juicio final. Versículo 18. Y la casa de Jacob será fuego, y la casa de José será llama. Esta parte del libro de Abdías es una promesa para los hijos de Israel que sufrieron a causa de los edomitas. A pesar de lo que ellos sufrieron, el Señor promete restaurarlos. A pesar de las maldiciones que vivieron luego de que Babilonia los destruyera y los edomitas ayudaran a esa destrucción, Dios dice en su palabra, yo te levantaré nuevamente. ¿Por qué? Porque finalmente ellos son el pueblo de Dios. No hay calamidad de la que el pueblo de Dios no se pueda levantar, hermanos. Hoy en día, las naciones como China, Corea del Norte y otros países islámicos matan a los cristianos por ser cristianos, hermanos. Pero la palabra de Dios nos dice, aún así, yo voy a levantar a mi pueblo. No importa cuántos cristianos mueran, finalmente Dios levantará a su pueblo. Por eso, hermanos, yo quiero que usted se alegre en esta mañana porque usted pertenece al pueblo de Dios. Y el día final, el día del juicio, usted será levantado.
No importa lo que los hayan perseguido, no importa cuántas personas lo critiquen por ser cristiano, le pongan el pie para que se caiga o esperen que usted se caiga para señalarlo. Usted es el pueblo de Dios y el día que Cristo venga, Dios lo va a levantar. Esa es la promesa de nuestro Padre. Esa es la promesa de nuestro Dios. En el versículo 18, la casa de Jacob será fuego y la casa de José será llama y la casa de Saúl estopa. Es decir, algo que se incinera. Si la casa de Jacob será llama, la casa de Esaú será estopa. Se va a quemar. Y los quemarán y los consumirán. Ni aun restos quedarán de la casa de Esaú, porque Jehová lo ha dicho. Tremendo. Hace unos meses atrás, cuando decidí estudiar estos pequeños libros de la Biblia, hermanos, créanme, para mí fue un impacto tremendo, porque yo no me había detenido a analizar la riqueza de la palabra de Dios en estos libros. Es tremendo conocer a un Dios tan fiel, un Dios tan presente en nuestras vidas. Yo quiero decirles, hermanos, que lo que tú estás pasando hoy, lo que tú hayas sufrido en el pasado, Dios no es indiferente. Dios promete restauración. Además, versículo 19, y los de Negueb poseerán el monte de Saúl, y los de Cefelá a los filisteos, poseerán también a los campos de Efraín y los campos de Samaria y Benjamín y Galat. Dios prometiendo levantar a Israel. Y los cautivos de este ejército de los hijos de Israel poseerán lo de los cananeos hasta Serepta, y los cautivos de Jerusalén que están en Sefarat poseerán la ciudad de Negueb. Y versículo 21, finalizamos el libro con una declaración tremenda. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Saúl, y el reino será de Jehová. Cuando un israelita en esa época leyó estas palabras, como ellos todavía no habían visto a Cristo, ellos entendían que este versículo significaba que cuando viniera el Mesías, ellos iban a apoderarse de todas las naciones. Por eso no creyeron en Jesús cuando lo vieron humilde y sencillo. Pero tú y yo hoy día tenemos la revelación de Cristo. Nosotros sabemos qué hizo Cristo. Cristo derrotó a todos los enemigos de su pueblo, primeramente de manera espiritual. Pero el día que Cristo venga, hermano, Él destruirá físicamente a todos los enemigos del pueblo de Dios. ¿Y cómo sabemos esto? Vamos más adelante a 1 Corintios capítulo 15. Y yo diría que este es un texto paralelo a esta declaración de Abdías. Capítulo 15, desde el verso 25 en adelante. ¿Cómo finaliza el libro de Abdías? El reino será de Jehová. Y fíjense cómo dice Pablo en 1 Corintios 15. ¿Lo tienen? Bueno, ahí está proyectado para los que no lo han conseguido. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Él, Cristo. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies. Y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, a Cristo, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas, Dios. Es un poco un trabalengua este texto, pero se lo tradujo en una versión más actual. Lo que quiere decir este texto es que Dios sujetó a todos los enemigos del pueblo a Cristo, para que Cristo reine y al final Cristo, todos esos enemigos los sujete a Dios. Versículo 28, pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas. Es decir, Cristo también se someterá a Dios. ¿Para qué? Para que Dios sea todo en todo. ¿Sí ven el paralelo allí? Versículo 21 de Abdías dice que Dios reinará. Y este versículo 28 dice que Dios será todo en todos, Dios reinará. ¿Cuándo se cumple el versículo 21 de Abdías? Cuando venga Cristo. Porque si se hubiese cumplido en la primera venida de Cristo hace 2000
22 años atrás, ¿dónde estaría usted y yo, hermanos? No hubiésemos conocido a Cristo. Por eso la primera venida de Cristo fue la entrada del reino, pero la segunda venida será la consumación del reino de Dios. Y qué bueno, porque imagínense, no hubiésemos llegado a tiempo, hermanos. Así que dele gracias a Dios porque usted está en el equipo ganador, porque usted pertenece al pueblo de Dios, porque Cristo, por medio de su sangre, lo reconcilió con Dios, y porque usted es hijo de Dios. Y así como Israel estaba llena de defectos, sí, Israel estaba llena de defectos, hermanos, y idolatraba dioses, hacían cosas terribles, y aún así Dios los restauró. ¿Cuánto no más usted que tiene la sangre de Cristo? Así que, hermano, no se preocupe. O sea, sí se preocupe, pero no se desanime. Exacto. Muy bien, esa frase la voy a anotar en mi estado de WhatsApp. Hermanos, cuando usted caiga, cuando usted fracase como creyente, no se desanime. Porque si Dios levantó a Israel, a usted también lo va a levantar. Porque Israel, que era un pueblo que no conocía bien a Cristo, aún así Dios lo levantó. ¿Cuánto no más usted, que usted lo tiene claro en las Escrituras? Que usted ve a Cristo y ve su muerte en la cruz del Calvario y usted creyó en esa salvación. Por eso dice la Biblia en Hebreo, ¿cuánto más debemos nosotros ocuparnos en nuestra salvación si es mejor y más clara y más bonita que en el antiguo pacto? Usted y yo deberíamos tener más respeto, más amor, más admiración por la salvación que tenemos, porque nosotros la hemos conocido mejor. Y eso, hermanos, es el resumen del libro de Abdías. Pero yo quiero, antes de finalizar, hermanos, hablar de unas 3 aplicaciones prácticas para su vida de este libro. Como decía al principio, muchas veces pensamos que no, eso no lo necesito. Claro que lo necesito. La primera aplicación que yo conseguí para nuestras vidas y nuestros corazones es que este libro nos ayuda a caminar confiando que nuestro Dios no es indiferente a lo que ocurre en el mundo, en especial a sus hijos. Si Dios vio lo que hizo Edom contra Israel, Dios también ve lo que las demás personas hacen contra usted. Aunque Él no interviene de inmediato, Él está viéndolo. Y Él sabe lo que usted está pasando. Y Él sabe lo que usted ha sufrido. Él lo sabe. De hecho, Cristo sufrió más que usted para que usted no tuviera excusa. Muchas personas dicen, pero Señor, tú no me entiendes. ¿Cómo no lo va a entender? Mira lo que Cristo hizo por usted. Él lo entiende. Y con la fuerza que Él resistió lo que sufrió, esa misma fuerza tiene usted por medio del Espíritu Santo para resistir lo que usted está pasando hoy en día. Esa es la primera aplicación que yo consigo en el libro de Abdías. Pero la segunda, y muy importante, es que la venganza pertenece a Dios, no a nosotros. En este libro no vemos en ningún momento Dios diciéndole al pueblo, guárdenle rencor a los edomitas, ódienlo, busquen cualquier ocasión para destruirlo. No, Dios le dice, yo me encargaré. Y eso nos lleva a un texto paralelo que se encuentra en Romanos 12:19. Yo sé que ustedes los han leído y quizá cuando lo leyeron, lo aplicaron de alguna forma en sus vidas, pero ahora que leyeron el libro de Abdías, vamos a entender un poco más lo que ese texto quiere decir. Romanos 12:19 dice, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Es decir, que el que se debe ocupar de las personas que le han hecho daño a usted no es usted mismo, es Dios. Pero fíjense como dice al finalizar el versículo, mía es la venganza, yo pagaré. Y es importante que analicemos qué quiere decir yo pagaré. Cuando una persona le ofende a usted, vamos a poner este ejemplo, cuando una persona le da una bofetada a usted, ¿sabe qué está ocurriendo? Además de usted recibir una bofetada, se ha generado una deuda, porque esa persona ahora a usted le debe o una bofetada o una disculpa, pero hay una deuda. Cuando una persona le roba algo a usted,
se ha generado una deuda, esa persona le debe algo a usted. Eso es lo que pasa cuando se ofende a otra persona. Pero ¿qué dice el Señor acá? No cobres esa deuda tú, yo pagaré. De manera, hermano, que cuando una persona le da una bofetada a usted, por eso Cristo dice, ponga la otra mejilla. Porque Dios le va a pagar a usted y le va a recompensar a usted por ser manso cuando otra persona lo golpee. Dios le va a pagar a usted por ese daño que recibió. No esa persona. ¿Sí me doy a explicar, hermanos? Mía es la venganza, yo pagaré. Te pagaré a ti y le pagaré al otro también. A ambos le pagaré. De manera que nosotros como hijos de Dios no debemos buscar la venganza, porque la venganza pertenece a Dios, únicamente a Dios. Yo creo que ese es uno de los problemas más graves que tenemos nosotros como seres humanos. Cuando una persona nos las hace, decimos, esta me la paga porque me la paga. ¿Sí o no? Y cuando una persona nos ofende, queremos ofenderla. Cuando una persona nos critica, queremos criticarla. Pero yo quiero decirle esta mañana, hermano, Dios va a pagar, no tú. Porque cuando tú pagas, te dañas a ti mismo. Fíjense cómo el pueblo de Israel y Edom, por querer pagar una deuda de sus antepasados, se dañaron entre sí. Y hoy en día, la ciudad de Edom solo son escombros y solo son restos arqueológicos. No existe ningún edomita hoy en día. Pero eso no terminó allí, hermanos. La historia nos dice que de los sobrevivientes de la ciudad de Edom, de esas generaciones, no adivinen, eso es malo. Imagínense, ¿quién es uno de los descendientes de Edom? Yo diría que el acto final de ataque entre hermanos. ¿Han escuchado ese personaje llamado Herodes el Grande? Herodes el Grande, el que trató de matar a Cristo cuando nació. Herodes era descendiente de los edomitas. Herodes el Grande, en su acto final de odio por el pueblo de Dios, trató de matar a Cristo en la cuna. Miren lo que el odio puede hacer, hermanos, y la venganza. Por eso la venganza solo debe pertenecer a Dios, porque Él es el único que la imparte con justicia y con santidad, nosotros no. Y para terminar, la última aplicación: no dañemos nuestro corazón ni a otros queriendo obtener venganza. En cambio, hagamos el bien a los que nos hacen el mal. Continúa Romanos 12 desde el 20 al 21. Así que si tu enemigo tuviera hambre, déjalo morir de hambre. No dice eso, ¿verdad? Dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino vence con el bien el mal. ¿Cuál debió haber sido la reacción entre los edomitas y los israelitas? De paz. Ellos eran parientes. Y aunque el otro lo atacare, ellos debieron haber sido, el uno y el otro, debieron haber sido amables con el otro. Pero no lo hicieron y miren cómo terminó. Miremos en la historia, hermanos, y recapacitemos lo que estamos viviendo hoy en día. Esas personas que te han hecho daño o que te están haciendo daño hoy en día, no le hagas mal también. Ora por ellos. Recíbelos cuando vengan a tu casa. Cuando un hermano se descarríe y se vaya al mundo y tú lo veas que ya no es cristiano y un día vuelve arrepentido, no le cierres la puerta, hermano, recíbelo. Porque no es tu responsabilidad hacerlo sentir mal por lo que hizo. Ya Dios se ocupó de eso. Tu deber es recibir a todo el que por esa puerta toque, hermano. No importa de dónde haya salido. Porque si Dios hubiese sido así contigo, tú no hubieses entrado tampoco al reino de Dios. Dios fue compasivo contigo, sé tú compasivo con ella. Y finalizo con las palabras de Cristo: a los que os maldigan, bendecidlos; a que os persigan, orad por ellos. Y así ustedes demostrarán que son cristianos.
Vamos a ponernos de pie, hermanos. Cuán hermoso